Hola, yo soy Ruchiramati, soy miembro de la Orden Budista Triratna, dirijo cursos y clases de budismo y meditación, y yo podría ver todos los días El Señor de los Anillos. Y yo soy Said, me dedico al marketing en una gran corporación y podría ver todos los días Rocky 3. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. La práctica budista y la búsqueda de la iluminación. Esto es Tras la senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes E irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Buda Escuchas, ¿cómo están? Una semana más, capítulo número 5. Ruchiramati, ¿cómo estás el día de hoy? Yo estoy muy bien, Said. ¿Tú cómo estás? Pues emocionado de otra vez estar contigo aquí en estas pláticas, que estamos aprendiendo muchísimas cosas y que seguramente nos van a ayudar a afrontar el día a día con mayor claridad. Pues yo también, súper emocionado de hablar del tema de hoy, que ¿cuál va a ser? Pues mira, este episodio lo traigo como medio atravesado, traigo sentimientos encontrados con este tema. El tema es mindfulness. Y me vas a preguntar por qué lo traes atravesado, Said. Bueno, pues es que por todos lados ya escucho este término del mindfulness. Y no sé si esto es algo que alguien inventó recientemente, que ya existía y le cambiaron el nombre, que alguien se robó de algo que ya existía y ahora le pusieron, lo bautizaron de otro modo y lo están transgiversando. Entonces, como que no sé si tomarlo muy en serio o no, ¿no? Por ahí haciendo investigación un poquito, ya vi que hay un instituto mexicano del mindfulness y cosas así, hay cursos por todos lados, en redes hablan mucho del tema, ya hay gente certificada, gente que son coach de mindfulness, y entonces yo me pregunto esto qué tan New Age es, si es cierto, si no. Entonces pues bueno, como siempre y cada semana voy a recurrir a ti para que nos expliques qué es esto del mindfulness. Súper, yo encantado. Pues bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es el mindfulness? Yo he escuchado que es la atención plena, que es quedarte en silencio, que tiene que ver con la meditación. ¿Qué es esto, Ruchiramati? ¿Con qué se come? Pues mira, mindfulness es una palabra en inglés, ¿verdad? Que de hecho está compuesta de dos palabras. Mind, que es mente, o mindful, que es la traducción de estar consciente o estar atento, ¿no? Y pues es una cualidad. Mindfulness también a veces se puede traducir como lleno de mente, ¿no? Que es una traducción que a mí particularmente me gusta, pero es el término en inglés que se ha utilizado para la práctica de la atención plena, o la traducción que a mí más me gusta al español es la atención consciente. Y ciertamente se ha derivado mucho de las prácticas milenarias de atención plena del budismo. Mindfulness es la traducción que le han dado a una palabra muy importante en la práctica de meditación budista, que es sati. Sati, que generalmente traducimos como atención. Entonces sí, mindfulness es una práctica de atención consciente o de atención plena, que puede ser a distintos aspectos de tu experiencia, a tu cuerpo, a tus sensaciones, etcétera, etcétera. Y que de alguna forma se ha sacado de las prácticas de meditación budista y se ha secularizado. Es decir, se creó toda una tendencia de practicar y enseñar atención consciente o atención plena o mindfulness fuera, digamos, del contexto budista desde el cual surgió, incluso fuera de sus enseñanzas, y tratando simplemente de utilizar los medios de meditación que te ayudan a cultivar atención consciente. Y pues más y más se ha popularizado en muchos contextos, se ha recontextualizado a partir, por ejemplo, de ofrecer mindfulness para empresas, mindfulness para corredores, mindfulness para alcanzar tus metas, mindfulness para la salud, por ejemplo, ¿no? Mindfulness para el dolor, etcétera, etcétera. Entonces se ha recontextualizado, pero primero a partir de sacarlo del contexto budista y secularizarlo de alguna manera. Fíjate que eso es muy interesante porque me parece que hay muchas prácticas que vienen del origen del budismo, de la práctica del Dharma, ¿no? Que de algún modo han
ido evolucionando con el tiempo y se han popularizado en otro tipo de culturas, ¿no? Y que le extraen a lo mejor este toque pues del Dharma, ¿no? De la enseñanza del Buda, ¿no? A llevar estas técnicas para un bien personal, ya sea físico o psicológico, lo cual me parece muy interesante porque, como lo hemos platicado, no se necesita tener ciertas creencias para utilizar ciertas técnicas del Dharma para mejorar tu día a día. ¿Es correcto? Claro. Así es. Sin embargo, también hay que considerar que al descontextualizarlo de la tradición budista y por lo tanto de sus enseñanzas, también puede llegar a superficializarse, que es algo que ha pasado mucho. A mí no me gustaría como juzgar todas las aproximaciones seculares de mindfulness, porque hay algunas muy buenas y muy útiles. Y de hecho, algunos de los maestros más prominentes de mindfulness y que introdujeron toda esta tendencia, de hecho, son budistas. A menudo no lo dicen. Pero, por ejemplo, el gran maestro de mindfulness secular, Jon Kabat-Zinn, que tiene uno de los libros como fundacionales de lo que es el mindfulness y que muchas personas serias que enseñan mindfulness, pues seguro han leído y seguro se basan mucho en sus tratados y en sus libros, en sus cursos. Él es budista propiamente. Entonces, sí se creó como esta tendencia de pensar, ok, ¿cómo podemos llevar la práctica de la meditación a la vida cotidiana de las personas para que les ayude, pero que tal vez no necesariamente tienen una resonancia con el budismo propiamente, ¿no? Entonces, uno de los riesgos es que se puede superficializar. Y el otro es que tal vez no tenga el mismo impacto cuando le quitamos un elemento de enseñanzas o un elemento de visión, de sabiduría que acompañe la práctica de la atención plena, porque no simplemente se trata de estar más atentos, ¿no?, al momento presente, lo que sea que eso signifique, sino que a partir de cultivar una atención plena desde el budismo, queremos traer ciertas enseñanzas, cierta sabiduría. La atención plena por sí misma es muy buena, pero no nos va a llevar a lo que los budistas llamamos un estado de iluminación. Queremos atención plena, queremos ese estado mental para después introducir, digamos, ciertas enseñanzas que transformen nuestra mente y que transformen nuestra vida. Entonces, esto quiere decir, Ruchiramati, que de algún modo, de manera occidentalizada, tenemos este pensamiento, esta práctica de manera incompleta. Pues no necesariamente, pero sí, creo que sí. Creo que todos los puntos de vista que tenemos, la forma en la que entendemos al mundo, es lo que realmente dirige nuestra vida y es lo que colorea nuestra percepción de la realidad. Entonces, la atención plena, si no viene acompañada de un elemento que vaya dando significado a nuestra realidad, pues se va a quedar corta, ¿no? Va a ser muy buena también, no quitamos eso, pero no va a ser tan profunda como la podría ser dentro de un contexto budista. Qué interesante, Ruchiramati. Pero bueno, yo he estado pues leyendo acerca de esto y habla mucho acerca como de justamente de la meditación. Otros hablan únicamente de estar presente en el momento, apreciar cada detalle del momento presente, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser una práctica correcta de mindfulness desde el punto de vista budista? Se trata únicamente de estar presente a cada momento y de disfrutar con nuestros sentidos cada momento, cada sensación, cada acción que realizamos, o hay una práctica establecida para poder ejercitar el mindfulness. Claro, pues a veces tenemos estas ideas de lo que es mindfulness o atención plena como solo vivir en el momento presente, ¿no? No pensar en el pasado que ya pasó, ni preocuparse por el futuro que todavía no existe. Y yo siento que son nociones un poco reduccionistas, ¿no? No muy profundas. Y ahorita te voy a decir por qué. Entonces, la práctica de mindfulness propiamente en el budismo es la práctica de la atención consciente o de la atención plena. Y surge de una enseñanza que dio el Buda a sus discípulos que se llama el Satipatthana Sutta. Entonces, Sutta, creo que ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores. ¿Tú te acuerdas qué significa? Es el discurso, Exactamente. ¿no? Discurso. Exacto. Entonces, pasé la primera prueba, mi primer examen, entre la senda del Buda. Vamos, un paso adelante. Muy bien, y ojalá también los budescuchas en casa se hayan acordado y hayan pensado discurso.
¿Sabes qué sería muy interesante? Que por ahí tenemos una escucha que me dijo que apuntaba todas las palabras que no entendía. Ay, ¿Qué decías tú? Porque bueno, las de otro idioma en Pali son las que dices tú. Y que como no les entendía y no las manejaba del todo bien, estaba haciendo como su glosario, ¿no? Entonces sería interesante ir armando como el glosario tras la senda del Buda, ¿no? Que lo vayan idea. haciendo nuestros Buda escuchas para ir entendiendo todavía más estas ideas que estamos platicando por acá. Muy buena idea, muy buena idea. Entonces, bueno, empecemos con esa, sutta, ¿verdad? Y sutta significa discurso o diálogo, o también significa hilo. De hecho, la traducción más literal es hilo, ¿no? Entonces es como este hilo que conecta a partir del discurso, o un hilo conductor de una conversación. Entonces, esta enseñanza, a las enseñanzas del Buda que dio directamente a sus discípulos, le llamamos suttas, y es el Sutta Satipatthana. Entonces ya aprendimos que sati es atención plena, aunque de hecho lo que significa literalmente sati es recuerdo, es la práctica de recordar, que además eso es bien interesante, es muy evocativo, porque estamos constantemente tratando de ver que estamos olvidando. Es decir, la práctica de la atención plena comienza con darnos cuenta de que estamos olvidando estar en este momento, de que estamos en piloto automático, de que hemos olvidado regresar a ese momento presente. Entonces, sati quiere decir recordar, regresar, atención consciente. Y patana quiere decir fundamento, o bases, o cimientos. Entonces lo podemos pensar así como el discurso sobre los fundamentos de la atención plena, o el discurso sobre los cimientos de la atención consciente. Y entonces el Buda enseñó a sus seguidores cómo cultivar esa atención consciente, dado que la atención consciente es un elemento fundamental para que surja la iluminación. No es el único, se necesitan otras cosas, pero necesitamos atención plena para que esa atención vaya creando un estado mental de receptividad, de foco, y que eso se profundice eventualmente en un estado de absorción meditativa, que llamamos samadhi. Entonces, primero necesitamos atención plena, ¿sale? Y en esa absorción meditativa, en esos estados mentales de meditación, pueda surgir una visión trascendental, es decir, la iluminación. La iluminación es imposible si no hay conciencia de lo que estamos experimentando, ¿no? Entonces ahí, bueno, me hace recordar como ideas que tiene muchísima gente y que yo en algún momento tuve, que la meditación era poner la mente en blanco, ¿no? No pensar en nada, ¿no? Y ahora me estás diciendo que no, al contrario, hay una atención hacia algo en particular, claro, ¿no? De hecho, pero entonces, sí. Entonces estábamos totalmente equivocados con intentar poner la mente en blanco, que era prácticamente imposible. Claro, sí es posible, ¿verdad? Y esa idea, poner la mente en blanco, es una metáfora. Pero no lo podemos hacer a voluntad, nada más así, como si tuviéramos un switch aquí atrás en nuestra cabeza, lo apagáramos y ¡pum!, solo viéramos blanco, ¿no? Y tal vez aquí puede haber una imagen blanca en este video, ¿no? Con un sonido agudo detrás. No es así. No tenemos la capacidad de simplemente poner nuestra mente en blanco. Mente en blanco es una metáfora que hace referencia a ciertos estados de la mente, un estado meditativo profundo en donde hay ausencia de pensamientos, en donde hay tal absorción, en donde ya no hay pensamientos. Pero lo que nos dice el budismo es que sati, esta cualidad, es una facultad de la mente siempre presente. Otra enseñanza que tal vez después platicaremos en un episodio futuro pueden ser la de el abhidharma y las 5 constantes de la mente, que una de ellas es la atención. Entonces lo que nos dice el budismo es que la mente siempre está atenta a algo. Incluso cuando nosotros estamos distraídos, lo que está pasando es que la mente está atenta a otra cosa, solamente no a la que nosotros queremos. Está atenta a algún recuerdo, o a los planes que tiene que hacer mañana, o a los pendientes, a preocupaciones, fantasías, deseos, ¿no? La mente siempre está en algo, siempre está atenta a algo. Entonces, la práctica de la atención consciente quiere decir empezar a llevar nuestra atención hacia aquello que nosotros queramos. Y el Buda sugirió en este Sutta Satipatthana 4 fundamentos, 4 aspectos de tu experiencia
las cuales están siempre presentes y que puedes traer tu atención a esos 4 y te va a ayudar a integrar tu mente, a crear una mente más fuerte, más directa, más atenta, más resiliente incluso. Y en eso consiste este sutta, una forma de ir cultivando atención a partir de estos 4 fundamentos. Bueno, y si nos pudieras resumir estos 4 fundamentos, nada más para que nuestros budescuchas no se queden con la duda, Seguro. yo, ¿cuáles serían estos 4? Venga, el top 4 de fundamentos. El top 4 de la atención en el Buda. Ok, número 1. El número 1, vamos de lo más burdo a lo más sutil de la experiencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más cercano que tenemos? Pues es el cuerpo. ¿Vale? Entonces, el primer fundamento de la atención plena es cuerpo. Quiere decir ser consciente primero, en primer lugar, de que hay un cuerpo. Y el sutta dice algo así como: soy consciente que hay un cuerpo de manera interna, soy consciente que hay un cuerpo de manera externa. Es decir, estamos conscientes de que esta experiencia que tenemos, esta experiencia perceptual todo el tiempo, consiste primero de la base de un cuerpo. Y no solo hay un cuerpo aquí, sino hay otros cuerpos allá, ¿verdad? Detrás de esa pantalla hay algo material, físico, ¿sí? Entonces, ser consciente del cuerpo quiere decir primero empezar a conectar con el cuerpo, sentir el cuerpo, o simplemente recordar, sati, o estar consciente de que hay un cuerpo, ¿sale? Y el Buda hace algo bien interesante en este sutta. Les dice a sus discípulos: uno es consciente del cuerpo a través de saber que hay, y él empieza a enumerar las partes del cuerpo. Entonces, simplemente recordar: hay cabeza, ¿no? Hay hombros, hay brazos, hay torso, y empieza y dice: es como si alguien que se dedica a vender granos viera adentro de un costal y viera que ahí hay arroz, hay frijol, hay haba, etcétera, etcétera. Entonces, podemos empezar a observar que hay todos estos componentes de nuestro cuerpo. Hay un componente mucho más sólido, ¿no? Huesos, hay carne, hay venas, hay órganos, hay líquidos, hay todo este organismo psicofísico. Entonces, ese es el primero, ¿no? Déjame, te voy a interrumpir. Me recordaste como cuando uno se hace una herida en alguna parte del cuerpo y luego, y entonces, como está lastimada esa parte, todo te roza ahí. O con todo te pegas ahí, ¿no? Entonces te das cuenta de que tienes esa parte, realmente lo usabas para todo, ¿no? Sí. Todo siempre ha tocado ahí, siempre ha rozado ahí, pero tú ni te dabas cuenta, ¿no? Pero como ahora está lastimado y tienes mucho más sensibilidad en esa cierta parte del cuerpo, ahora sientes todo, ¿no? Entonces te das cuenta qué tanto lo usas, ¿no? Sí. Entonces es súper interesante cómo también el cuerpo es sabio y también te da ahí una chispita también de mindfulness, de recuerda que aquí estoy y todo soy sensible a mi entorno, ¿no? Exacto. Y mira, qué bueno que mencionas justo esto, porque nos lleva al segundo de estos satipatthanas, que el segundo es sensaciones. Es decir, dado que tenemos un cuerpo, este cuerpo tiene órganos sensoriales. Entonces percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Y para el budismo tenemos 6 sentidos, ¿no? Tenemos los 5 sentidos que nos suelen enseñar en la primaria: gusto, olfato, oído, vista y tacto, ¿no? Y también tenemos, de acuerdo al budismo, el sentido de la mente. Entonces nos dice que este cuerpo tiene estos órganos sensoriales y que constantemente estamos en contacto con sus objetos sensoriales. Entonces el oído está en contacto con sonidos, el ojo está en contacto con luz, el tacto está en contacto con temperatura, con texturas, etcétera, etcétera, el gusto con sabores, el olfato con olores, y que esas sensaciones, ese contacto con los objetos provoca sensaciones. Entonces podemos estar atentos a las sensaciones, es decir, a cómo se siente la realidad, cuál es la textura de la realidad, cuál es el sabor de la realidad. Y de acuerdo al budismo, estas sensaciones pueden ser triples, ¿ok? Entonces pueden ser sensaciones agradables, sensaciones desagradables o sensaciones neutras. Las neutras es cuando dices, Exacto. Exacto, son sensaciones son sensaciones X, ¿no?
que a menudo ni siquiera notamos, de hecho nos pasan desapercibidas, ¿no? Claro. A las sensaciones en el budismo le llamamos Vedana. Vedana, ahí hay otra palabra para el glosario, Vedana, ¿sí? Vedana. Vedana. Y Vedana es la sensación que tiene un tono hedónico, ¿no? Nos gusta, nos disgusta o nos es indiferente. Claro. Entonces también, si empezamos a observar nuestro cuerpo, lo más natural es que vamos a empezar a desarrollar sensibilidad a través de los sentidos y vamos a empezar a notar sensaciones. Cómo se siente tu cuerpo, cómo se siente el roce de la piel con la ropa, cómo se siente el contacto con el suelo, hace frío o hace calor, qué sonidos entran, ¿no?, al oído, qué pensamientos surgen en la mente, porque ese es el objeto del sentido mente. Entonces también los pensamientos tienen Vedana. Hay pensamientos agradables, hay pensamientos desagradables, hay pensamientos neutros. Entonces, ese es el segundo de los satipathanas, Vedana o sensaciones. Ok, ¿cuál sería el número 3? Número 3. El número 3 es mente, ¿ok? Y sus estados mentales. A la mente, y aquí viene otro término para el glosario, le llamamos chitta. Chitta. Chitta, exacto. Como el animal, pero no se escribe igual. Ok. Chitta, que significa mente-corazón. Mente-corazón. Entonces, hace referencia a los estados de la mente, ¿sí? A cómo está la mente, cuál es su estado. ¿Está ansiosa? ¿Está contenta? ¿Está triste? ¿Está feliz? Etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, también hace referencia a las emociones, por eso se le llama mente-corazón. Entonces, queremos empezar a observar cuál es la mente, cómo se encuentra la mente. Y fíjate cómo está en el tercer lugar, porque lo que primero queremos hacer es contactar con algo mucho más objetivo, porque somos seres que vivimos mucho en la mente y ni siquiera lo vemos, ¿no? Y vivimos como en estas catástrofes mentales, vivimos en teorías, en fantasías, en recuerdos, en planes. Entonces, lo primero que queremos hacer con esta práctica de atención plena o mindfulness, de acuerdo al budismo, es regresar a las sensaciones más directas de la experiencia. Es decir, a recordar que tienes un cuerpo y a sentir el cuerpo a través de las sensaciones, estar con las sensaciones. Y una vez que hacemos eso, la mente se empieza a relajar más, empieza a estar mucho más sensible a las sensaciones y al cuerpo, y entonces podemos empezar a observar cómo estoy, cómo está la mente, cómo está el corazón, cuál es el estado de la mente en este momento. Ese es el tercer satipatthana. ¿Y nos vamos por el último? Nos vamos por el último, que es dharma o dharmas, ¿ok? Exacto, aquí se pone más misterioso el asunto, porque de acuerdo a varios pues estudiosos de este Sutta Satipatthana, por ejemplo, Bhikkhu Analayo, que es un monje Theravada excelente, tiene varios libros tratados sobre el Sutta Satipatthana, dice que, bueno, se puede interpretar de varias maneras, ¿sí? Dharma, como ya lo vimos en otro episodio, pues lo podemos interpretar como la verdad en sí misma, lo podemos interpretar como enseñanzas, pero de hecho también Dhamma, la palabra en Pali, quiere decir cosa o fenómeno. Y particularmente se refiere Dhamma en muchas ocasiones a los objetos de la mente, el contenido de la mente. Entonces ya notamos como la calidad de la mente, ¿sí? Su estado mental, cómo se siente, y después empezamos a observar también cuáles son sus contenidos, qué es lo que sucede, qué llega a la mente, qué pensamientos hay, ¿no? Pero también podemos traer a la mente enseñanzas. Entonces, una de las formas de cultivar atención plena a dharmas es traer enseñanzas a esta mente. Empezamos a traer las enseñanzas del Buda, por ejemplo, la impermanencia, las 3 lakshanas, que ya hablaremos en otra ocasión: la impermanencia, la insustancialidad, la insatisfactoriedad o la condicionalidad, etc. Entonces, esos son los 4 fundamentos. Me parece que en este cuarto fundamento es cuando entra la cuestión del Dharma, de toda la enseñanza budista, y que y puede complementar la práctica del mindfulness, ¿no? Como lo mencionabas en un principio. Así es. En mi experiencia, en la mayoría de los casos, si bien te va, llegaremos al tercer de los satipathanas, aprender a observar la mente. Pero en la mayoría de los casos, en realidad, llegamos al segundo.
notar cuerpo, notar sensaciones, relajar, claro. y eso está muy bien. Pero lo que queremos hacer con esta práctica es también empezar a reconocer nuestra mente, cómo se comporta, qué es lo que hace, en dónde está morando, cuáles son las emociones y los estados mentales más comunes, por qué además sucede eso, cuál es la raíz de estos estados mentales, cómo están interviniendo en nuestra dinámica diaria, y después empezar a cambiar esos estados mentales introduciendo estas enseñanzas. Justamente es algo que te quería preguntar, ¿no? Porque pensando en, analizo mi cuerpo, me duele Mm, algo, ¿no? mm, Analizo mi mente, está estresada, está revuelta, está con ideas negativas, ¿no? mm, Estoy en un sentido completo de no apertura, no me siento feliz, no estoy conforme con lo que estoy sintiendo, ¿no? Lo que está mm, sucediendo en mi entorno. ¿Cómo cambio? ¿Qué mm, puedo hacer para cambiar todos esos elementos? Si ya los he reconocido, ¿qué mm, puedo hacer para empezar a cambiar? Porque creo que es algo muy común que todos tenemos una semana mala, un mes malo, mm, ¿no? Y estamos con esta sensación negativa en nuestro cuerpo, ya nos hace daño, mm, ya todo nos molesta, y tomamos este momento de estar en paz y de reconocer que realmente no estamos bien. ¿Qué podemos hacer mm. como un primer paso para empezar a cambiar esta situación a través del mindfulness? Claro, es muy buena pregunta. Pues bueno, una de las cosas que es muy importante en la práctica de la meditación en general y en mindfulness en particular es la actitud con la cual hacemos todo esto. Entonces, no es lo mismo observar tu cuerpo, tus sensaciones, tu mente, con una actitud de, por ejemplo, autocrítica, ¿no? O de querer resolver ansiosamente algo, que hacerlo desde una actitud de curiosidad y de amabilidad, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa, que lo primero que queremos hacer es reconocer lo que está pasando, observar qué es lo que está sucediendo con un estado mental o con una intención curiosa, no de resolver algo, ni de criticar algo, ni de tener una solución pronta tampoco, porque lo curioso es que en la meditación, entre más expectativas ponemos y más presión nos ponemos a nosotros para lograr algo, alcanzar un estado meditativo o cambiar algo en la experiencia, pues menos pasa, ¿no? Entonces lo Claro, primero es aproximarnos a la meditación con una actitud de curiosidad, en donde podamos soltar toda expectativa, ¿sí? Todo deseo de que algo sea distinto, y más bien nos convertimos eh, como en científicos experimentales de nuestra propia mente, ¿no? claro, Tratando de ver qué es lo que está pasando. O incluso, más que como científicos, porque los científicos experimentales, pues de hecho, pues experimentan, ¿verdad? Cambian cosas, claro. quieren ahí ver. Es más como una mirada naturalista, ¿no? Como los biólogos, tal vez, que van a ciertos lugares y que no intervienen, simplemente están observando a ver qué es lo que está sucediendo. Y de hecho, una de las traducciones que a mí me gusta más también de mindfulness es saber qué está pasando, saber qué es lo que hay, ¿no? Más que cambiar algo, resolver algo, es simplemente saber. Entonces empezamos por ahí. Primero reconocemos qué es lo que está sucediendo. Tratamos de verlo con curiosidad sin tratar de cambiar algo en particular. Es decir, es un estado de receptividad y también de aceptación, porque entre más nos peleamos con nuestra experiencia de cuerpo, de sensaciones, de mente, y queremos cambiarla, híjole, la mente y la experiencia a veces son caprichosas, ¿no? No quieren Sí, que la cambiemos. Entonces empieza primero por observar, por ser curioso a tu experiencia y por aceptar lo que está sucediendo. Y en esa medida, lo que podemos hacer con cada una de estas etapas es irnos relajando en ellas. Entonces es como relajarnos en el cuerpo, sentir el cuerpo sin tener que hacer algo en particular, trayendo una actitud de curiosidad y de amabilidad, trato de soltar y relajar el cuerpo. Después, en las sensaciones, lo que tratamos de hacer es solo estar con las sensaciones sin reaccionar, porque las sensaciones lo que hacen es que activan, digamos, ciertos impulsos en nosotros que nos hacen reaccionar a menudo de manera automática o inconsciente. Entonces reaccionamos con rechazo a lo que no nos gusta, reaccionamos con apego o con deseo a lo que nos gusta, y reaccionamos con indiferencia a lo que nos es meh, ¿no? Entonces,
lo que tratamos de hacer aquí es empezar a responder creativamente a partir de solo observar primero y no reaccionar. Cambiar este modo de la mente reactiva a un modo de la mente creativa. Entonces empezamos simplemente observando, sintiendo, notando la sensación, notando si es agradable o desagradable o neutra, y tratamos de responder creativamente. Por ejemplo, si la sensación es desagradable, puedo tratar de estar con esa sensación y de soltar cualquier tensión que ésta provoque, ¿sí? Si la sensación es agradable, puedo estar disfrutando esa sensación sin apegarme a ella, sin aferrarme, sin desear más de esa. Y si hay algo neutro, en lugar de ser indiferente, puedo cultivar un poquito más de curiosidad a eso. Entonces, eso es lo que estamos tratando en la segunda. Y en la atención plena a la mente, pues un poco lo que tratamos de hacer ahí sí es poner en práctica los 4 esfuerzos, que ojalá también tengamos un capítulo sobre esto, sobre los 4 Lo esfuerzos, tendremos seguramente. ¿no? Pero los 4 esfuerzos quieren decir, ok, si reconoces que hay un estado mental torpe, ¿sí? Un estado mental ya sea de odio, de rechazo, de avidez, etc. Primero queremos erradicarlo, ¿sí? Queremos quitar las condiciones que lo están ocasionando. Por supuesto, antes lo reconocemos, ¿verdad? Lo aceptamos con curiosidad, etc. Pero después queremos aprender a cambiar esos estados mentales, por ejemplo, cultivando lo opuesto. Si noto que hay un estado mental de rechazo, de odio, pues empiezo a cultivar meta, amor incondicional hacia mí y hacia otras personas. Si veo que hay un estado mental de somnolencia, ¿no? Me estoy quedando dormido ahí en la meditación, pues entonces cultivo energía. Si veo que hay un estado mental de ansiedad, entonces cultivo quietud. Si veo que hay un estado mental de deseo sensorial, pues cultivo tranquilidad a partir de disfrutar lo que ya hay en esa experiencia. Entonces ahí se trata, sobre todo en este sutta original del Buda, se trata de reconocer qué es lo que hay, cómo está la mente, y tratar de ir más allá de lo que se conoce como los 5 obstáculos, ¿vale? Cómo está la mente, si hay alguno de esos obstáculos, y tratar de corregirlo o tratar de responder creativamente ante esos obstáculos, que son el deseo de experiencias sensoriales, la ira o la mala voluntad, la pereza y el letargo, la ansiedad y la inquietud, y la duda y la indecisión. Nos muestra esos, o nos da estos 5 parámetros. Nota si hay alguno de estos 5 en tu mente, y si los hay, pues trata de trabajar con ellos, ¿sí? Y se dice que cuando estos obstáculos de la mente ya no están, entonces la mente se entra en un estado mental meditativo profundo que llamamos samadhi. La mente entra en samadhi cuando los 5 obstáculos ya no están presentes. ¿Qué pasa, Ruchirabhati, cuando intentamos tener esta atención plena y estamos tratando de disfrutar cada cosa en nuestras vidas, cada sensación, pero ya de pronto llegamos a un punto en que queremos disfrutar como de todo y entonces una se nos encima de la otra? Te voy a poner un ejemplo que me acaba de suceder. Ajá. Recientemente tuve la oportunidad de ir de vacaciones, estaba en Oaxaca, estaba en la playa y estaba viendo yo el atardecer, ¿no? Un atardecer muy lindo, la gente se acercó a la playa a ver el atardecer, el sol se tornaba rojo, una cosa que parecía así de efectos especiales, estaba lindísimo. Todos estábamos atentos a eso. Al mismo tiempo del mar salió una tortuga grande, ¿no? Y entonces todos volteamos a ver la tortuga, ¿no? La tortuga pasó entre la gente, un poco asustada, como tratando como de evadirla, y empieza a hacer un hoyito para desovar. Entonces estabas como ante el espectáculo de una tortuga desobando, sí. y a tus espaldas tenías el bonito atardecer. Entonces, por un lado, yo quería voltear a seguir viendo el atardecer, pero no quería perderme a la tortuga, ¿no? Entonces tenía como dos estímulos que eran increíbles y dignos de ver, dignos de apreciar con todos los sentidos, mas no podía hacerlo, ¿no? Sí. Supongo que en este ejemplo burdo, también si ya empezamos a apreciar también y poner atención plena a nuestros actos, a nuestras acciones, a nuestro entorno, llega un punto en que la mente puede llegar a entorpecerse. ¿Cómo podríamos elegir cuál observar?
Mm, qué interesante pregunta. Es muy buena pregunta y gracias por esa historia. Em, pues la mente a menudo elegirá por nosotros, ¿no? Algo le llamará la atención debido a varias Ujú. condiciones, ¿no? Porque tenemos intereses, porque tenemos gustos, porque hay algo en particular. Y eso está bien. Creo que no importa tanto a qué dirijamos la atención, sino lo que importará será la calidad de esa atención. Y aquí quiero como introducir un elemento adicional a la curiosidad y el cariño, que es la apreciación. Queremos cultivar un estado de atención plena que esté apreciando de alguna manera lo que está sucediendo, ¿no? Es el elemento, digamos, emocional de la atención. Es casi un elemento, o no casi, es un elemento estético. Entonces, lo que importará más será con qué calidad estoy atendiendo, ya sea al atardecer o a la tortuga, o de pronto abrir la atención y estar consciente de todo lo que está sucediendo, no como de forma eh, súper detallista a todo, sino como el panorama amplio de eso, no estar exclusivamente viendo a la tortuga o exclusivamente súper atento al atardecer, sino estaré atento a la experiencia incluso de estar atento en el atardecer y con todo lo que está pasando. Um, y esa calidad apreciativa importará mucho, porque a veces podemos tener un estado de atención que no necesariamente va a ser sano. Por ejemplo, cuando estamos obsesionados con algo, estamos súper atentos a algo, Claro, pero la calidad detrás es muy distinta. Hay una calidad de apego, de deseo neurótico, ¿no? De querer obtener eso, de hacerlo nuestro. Y a menudo, pues eso no va a ser realmente productivo para nuestra vida espiritual. Y es lo que a veces pasa, por ejemplo, en esos casos donde estamos en un lugar súper bonito o teniendo una experiencia muy bella, ¿no? La estamos apreciando y en ese momento surge la mente mundana, ¿no? La mente que quiere aparcar, que quiere am, aferrarse a eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Sacamos el teléfono, sí, ¿no? Y claro, le tomamos foto al atardecer, a la tortuga, a nosotros nos sacamos una selfie en el atardecer. Queremos como apoderarnos de eso, hacerlo nuestro, después compartirlo, y ahí ya se perdió un poquito de ese espíritu claro. apreciativo, ¿no? Entonces yo creo que sería eso, más que qué elegir, creo que lo importante sería cómo elegir, cómo observamos, cómo estamos atentos. Si hay una sutil ansiedad ahí de como no perderme el momento, ¿no? O si está más bien fluyendo la conciencia, apreciando y disfrutando ese momento sin apego, ¿no? Eso es lo importante. Cuando notamos que ya está habiendo cierta ansiedad por decidir o por aferrarnos al momento, es momento de soltar, es momento de relajarnos, de abrir un poco más la atención y de recordar que podemos disfrutarla sin aferrarnos a ella. Buenísimo. Encontraba yo ya en un aspecto más práctico de la aplicación del mindfulness a la vida diaria algunos como tips que podíamos hacer en, Ujú, en nuestra rutina. ujú, Eh, una de ellas era la postura, que estuvieras mm, atento a tu postura mientras exacto, caminabas, mientras trabajas. Supongo que esto está ligado al tema del cuerpo, ¿no? Es exacto. estar sintiendo cómo estás, que no estés de una manera consciente en cómo estás situado, ¿no? Ujú, Otro que me pareció muy interesante era el levantarse más temprano. Me mm, dio un poquito de risa, pero explicaba que al levantarte un poco más temprano te daba oportunidad de disfrutar el desayuno, el mm, baño, como que mm, hacer acciones mm. más conscientes Sí, durante todo tu día, ¿no? Que sí, te permitiera realmente ser consciente de cada actividad y hacerla con atención plena, ¿no? claro. Y por último, y esta me pareció, me resonó muchísimo, es la atención a la comida. Ujú, Este, creo que a todos nos pasa y me declaro culpable que uno está comiendo ahora y estás viendo la televisión, estás viendo la computadora, estás trabajando al mismo tiempo que estás comiendo, estás viendo el celular, mm, estás viendo un video. Y entonces estás como comiendo, 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 pero no estás realmente como disfrutando, ¿no? Y, claro. me llamó muchísimo eso la atención porque hace un tiempo yo estuve enfermo, no podía comer muchas cosas, Ujú, de las cuales no puedo hasta la fecha todavía tomar es el café, me hace un mm, poco de daño, ¿no? mm, Pero la última vez que intenté probar el café fue un pequeño sorbo,
¿no? Ujú, Una pequeña probadita porque se tenía el antojo, ¿no? ujú, Ese pequeño sorbo lo sabía que era solo ese pequeño sorbo y no iba a haber más porque probablemente me ujú, haría daño. Y mm, lo disfruté muchísimo, o sea, lo tuve claro, en la boca, lo saboreé, olí el café, ¿no? O sí, sea, ese pequeño sorbo me supo a 4 cafés que me pude haber tomado antes, ¿no? claro, Entonces, me llamó muchísimo la atención porque creo que estos 3 puntos que mencionaban del día a día, que son súper comunes, creo que todos los podemos hacer y creo que es una práctica que nos puede llevar a tener claro. la mente en otro estado. Absolutamente, sí, 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 súper recomendable. Eso es lo que nosotros le llamamos prácticas informales, es decir, llevar la práctica de la atención plena fuera del cojín de meditación hacia la vida cotidiana. Y no es necesario que lo hagas como todo súper lento para estar consciente, ¿no? Porque incluso hay una clase de atención enajenada, ¿no? Si no somos Ujú, cuidadosos y queremos cultivar atención consciente, sí, de una manera forzada, sin curiosidad, sin amabilidad, podemos volvernos como enajenados de nuestra experiencia. Entonces, lo hacemos de una manera muy cotidiana, ¿no? Y tener tiempo para hacerlo, es decir, tener menos prisas, es muy buen consejo. Y hacer una sola cosa a la vez. Y a veces a las personas hoy en día esto les puede resultar ya sea muy retador, ¿sí? claro. Porque nos enorgullecemos de que somos multitasking, ¿no? Y podemos hacer un montón de cosas a la vez. O nos puede ser también muy liberador, saber que podemos solo hacer una cosa a la vez. Y claro, la práctica de la atención plena no solo tiene que ver con cómo entrenamos nuestra mente para que esté atenta, sino también cómo vamos cambiando nuestra vida para que sea más sencilla. Va a ser casi imposible tener una mente realmente atenta, disfrutando el momento, si estamos simplemente llenos de preocupaciones, llenos de trabajo, llenos de cosas, y te lo digo por experiencia propia. En este momento yo tengo varias cosas, varios proyectos, tú lo sabes, y noto que he llegado como a cierto límite, en Ujú. donde ya no me permite hacer las cosas con tanta aprecio, ¿no? Y siempre estamos un poquito como a la carrera. Y entonces no nos permite como, sí, disfrutar ese momento, incluso cuando los momentos no son agradables. A veces ni siquiera tenemos 5 minutos para llorar, ¿no? Voy a ponerlo en mi agenda, 5 minutos para deprimirme y llorar, porque después tengo que hacer otra y otra cosa. Entonces es muy importante eso. Vivir una vida más sencilla va a ser uno de los fundamentos, digamos, de los fundamentos, ¿no? Eh, y lo recomiendo muchísimo, sí. Por último, Ruchiramati, y voy a ligarlo como iniciamos esta charla, en internet, en centros Mm, sociales, en diferentes lugares, mm, encontramos estos cursos de mindfulness, de mm, coaching ligado con el mm, mindfulness. mm, ¿Es necesario tomar uno de estos cursos, ir a mm, una práctica en un centro budista? ¿Es mm, necesario para incorporar el mm, mindfulness a nuestras vidas y hacerlo correctamente? ¿O es mm, una práctica que podemos empezar de a poco en nuestra vida cotidiana hasta llevarlo mm, a un límite que no sea benéfico? ¿Cuál mm. sería tu recomendación? Pues, por supuesto, mi recomendación sería, si quieres aprender mindfulness, toma un curso dentro de un contexto budista, ¿sí? Toma un curso de atención consciente o de mindfulness en un centro budista, porque te va a ofrecer una perspectiva mucho más amplia y a la vez más profunda de lo que esta práctica puede ser. Am, Probablemente los contextos seculares donde yo recomendaría mindfulness son aquellos de mindfulness para el dolor crónico, por ejemplo, mindfulness para la salud, y particularmente con ciertos maestros, con ciertas instituciones. Yo personalmente recomiendo muchísimo, si alguien nos está escuchando y tiene problemas de salud graves o de dolores crónicos, cosas por el estilo, recomiendo mucho Respira Vida, la iniciativa Respira Vida. Todos los maestros que están ahí son súper profesionales, tiene las raíces budistas, sin que ellos te den el budismo, digamos, ellos son budistas, lo han practicado Ujú. durante mucho tiempo y es un programa internacional súper reconocido, y muy, muy, muy bueno. Pero si quieres tomarlo en un contexto budista, esa sería mi mayor recomendación. Ahora, a la vez, lo que yo te recomendaría simplemente en tu vida cotidiana es trata de tener momentos para simplemente parar, detenerte y no hacer
nada. No tener el teléfono ahí, ni siquiera distraerte con el radio o la televisión. No, simplemente sentarte un momento y regresar a tu cuerpo. Sati, recuerdo, regreso al cuerpo, a las sensaciones y relajar el cuerpo. Probablemente este ejercicio tan sencillo, que es regresar al cuerpo, sentir el cuerpo, relajar el cuerpo, es lo que muchas personas necesitamos para cortar con la mayoría de los pensamientos obsesivos, catastróficos, que nos traen mucho estrés y ansiedad en la vida cotidiana. La forma ideal es regresar a tu experiencia de cuerpo, sensaciones, relajar. Buenísimo, Ruchiramati, pues con esto creo que podemos cerrar nuestra charla del día de hoy, sin olvidar también comentarles a nuestros escuchas que pueden escribir en los comentarios cuál es la práctica que ustedes están ejercitando, a qué le están dedicando su atención, a qué les gustaría, con qué les gustaría enfocarse, si ya están haciendo esta práctica de enfocarse primero en su cuerpo, en sus sensaciones, y qué es lo que están percibiendo. Por favor, pónganos en los comentarios. Para nosotros es súper interesante y nos gusta mucho leerlos y saber más de lo que ustedes están opinando acerca de lo que estamos platicando. Por favor, también pongan todas sus dudas, es bien importante, porque en algún momento vamos a hacer algún episodio de resolviendo dudas. Segurísimo. Entonces, venga, manden ahí todo lo que se les ocurra. Pues, Ruchiramati, pues para concluir, vamos a cerrar nuestro episodio con nuestra bonita y ya afamada sección. Frases que el Buda nunca dijo. O tal vez se dijo. Pues bueno, hoy vamos a regresar a una frase que encontré en redes, que dice que sí, la dijo Buda. Yo me quedé con la duda, ¿no? Entonces, pues la traigo el día de hoy para ti. Okay. Y viene un poco a colación, escuchaste en las noticias que estábamos ya muy cerca del día cero de que se acabara el agua, en la Ciudad de México, en diferentes estados ha habido problemas con este calor que últimamente hemos tenido, ya queremos que empiece a llover y todo esto. Entonces me vino mucho a la mente esta frase que me encontré, que es una frase muy cortita, pero que me resonó mucho, ¿no? Yo dije, pues el Buda ya tenía noción de que esto iba a suceder algún día. La frase dice: una jarra se llena gota a gota. Buda. Esa es la frase completa. La voy a repetir porque es cortita. Una jarra se llena gota a gota. ¿Esta frase la habrá dicho el Buda, Ruchiramati? Pues esta sí. Solo que está incompleta. ¡Eso! ¡Lo logramos! Eso, muy bien, muy bien. Está incompleta, ok. Está ¿Qué incompleta. nos falta? Lo que pasa es que esta frase está dentro de uno de los textos más famosos del budismo, que se llama el Abhidharma. Perdón, el Dhammapada. El Dhammapada. Y en el Dhammapada se habla sobre, en alguno de estos capítulos, se habla sobre las acciones hábiles y las acciones torpes, ¿sí? Y él dice que no creas que tus acciones torpes no van a tener consecuencias, ¿sí? Así como una jarra se llena gota a gota, así la mente se llena también con cada acción de estados mentales torpes. Entonces, la frase tiene que ver con que demos importancia a las pequeñas acciones que hacemos todos los días, porque esas van a ir llenando nuestra mente, ya sea de odio, avidez e ignorancia, o de sabiduría, amor, compasión, serenidad. Excelente. Y bueno, lo vamos a ligar al tema del día de hoy, que si llenamos nuestra mente de todo lo que nos está rodeando, de nuestras sensaciones, probablemente disfrutemos más nuestro día a día. Muy bien. Pues Ruchiramati, muchísimas gracias por una plática más en este 5º episodio, una semana más con nuestros Buda Escuchas. Siempre es un placer escucharte y saber todo el aprendizaje, todo el conocimiento que nos traes cada semana. Muchas gracias a ti, Said, por historias tan interesantes, muy buenas preguntas, y muchas gracias a todos los Buda Escuchas. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, Buda Escuchas. Nos vemos la próxima semana. Bye.